Soy tu anfitrión Titi y hoy YouTube te presenta 10 errores más costosos de la existencia. El desastre de Hindenburg. El Hindenburg era una aeronave producida en Alemania y que se incendió y se estrelló cuando intentaba atracar en Nueva Jersey, Estados Unidos. Murieron 36 pasajeros, incluidos miembros de la tripulación. El accidente también fue capturado en un video. La razón del accidente, según los investigadores estadounidenses y alemanes, fueron las descargas electrostáticas que provocaron la explosión del gas. Después de este desastre, el uso comercial de las aeronaves de pasajeros terminó. El colapso de la presa de Banqiao. En 1975, el colapso de la presa de Banqiao representó la peor catástrofe de ingeniería de la época. Se le cambió el nombre a Presa de Hierro y se consideró una maravilla indestructible de la ingeniería. Sin embargo, debido a una serie de errores que se sumaron a los efectos del tifón Nina, la presa se derrumbó y causó 230.000 muertos y al menos 11 millones de personas fueron obligadas a evacuar. El doble colapso del puente de Quebec. El puente de Quebec en Canadá se derrumbó dos veces, la primera vez en 1907 y la segunda en 1916. Este desastre mató a 88 a 89 trabajadores. Era el puente voladizo más grande de Canadá y del mundo. Después del primer colapso, los ingenieros pensaron que habían aprendido la lección. Desafortunadamente, después de unos años, el tramo central del puente se derrumbó y mató a 13 trabajadores. El colapso de las pasarelas del hotel de Hyatt Regency. El 17 de julio de 1981, en Kansas City, dos pasarelas suspendidas en el aire se derrumbaron en el hall del hotel Hyatt Regency, causando la muerte de 114 personas. Las investigaciones encontraron fallas bastante serias en los planes de ambos cruces peatonales. Los ingenieros que habían trabajado en el diseño fueron declarados culpables de mala conducta y negligencia grave. La catástrofe de la presa de San Francisco. Un ingeniero civil estadounidense e irlandés, William Mulholland, fue contratado para construir la presa de San Francisco, Los Ángeles, a mediados de la década de 1920. Fue él quien llevó a cabo la ingeniería del proyecto y dirigió la construcción de la presa junto al acueducto de Los Ángeles. 2 años después del final de la obra, hubo los primeros signos de fugas y grietas en la presa, pero Mulholland los ignoró todos. Al final, en 1928, la presa estalló y mató a más de 450 personas. El hundimiento del Titanic. El desastre del Titanic dejó a más de 1.500 personas muertas. El Titanic fue un barco de pasajeros que realizó su primer viaje desde Inglaterra a Nueva York en 1912. El barco se hundió debido a la colisión con un iceberg, pero las investigaciones posteriores revelaron que los remaches estaban hechos de hierro de muy baja calidad y que los 16 compartimientos estancos se habían construido a una altura inferior a la prevista para dar más espacio al salón principal de la nave. Errores que resultaron fatales en el momento de la colisión. El accidente, a pesar de ser costoso, fue también muy famoso, pues todo el mundo conoce la historia del Titanic por su reconocida película protagonizada por Leonardo DiCaprio, y ver esta cinta es vivir el pasado alegre y terrible que vivieron las personas en aquel desastre. La explosión del SS Sultana. El SS Sultana era un barco de vapor que navegaba por los ríos Mississippi y Ohio, un barco que contaba con dispositivos de seguridad altamente sofisticados para esos tiempos. En 1865, mientras transportaba a casi 2.300 pasajeros, incluyendo tripulación, civiles y prisioneros de guerra, explotó y se hundió. La explosión fue causada por 3 de las 4 calderas en el bote que habían sido reparadas por fugas unos días antes de la catástrofe, que dejó unas 1.800 personas muertas. La inundación del Johnstown.
En 1889, Johnstown era una ciudad muy próspera en Pensilvania. Las fuertes lluvias y el colapso de una presa causaron un desastre ese año. La ciudad fue casi completamente destruida con un dramático número de 2.209 muertos. Más tarde se descubrió que la presa se había mantenido mal y cuando la presión del agua del lago Cottonmouth aumentó, la presa se derrumbó. El desastre de Bhopal. La tragedia de Bhopal tuvo lugar en 1984, cuando se liberaron gases tóxicos en una planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India. 2.259 personas murieron inmediatamente, pero después de la catástrofe hubo 11.000 muertos más. El desastre ocurrió cuando más de 42 toneladas de isocianato de metilo se contaminaron con agua, lo que provocó una reacción exotérmica. Incluso 36 años después de este terrible desastre, las tierras de Bhopal son tóxicas para humanos y animales. Desastre de Chernóbil. El peor desastre nuclear de la historia ocurrió en la central de Chernóbil, Ucrania, en 1986, cuyas consecuencias son palpables hoy en día. Se cree que cerca de 7 millones de personas quedaron afectadas de alguna manera por el accidente, mientras que las medidas tomadas para paliar los daños han costado a la Unión Soviética y más tarde Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania cientos de miles de millones de dólares. Los daños directamente causados por el accidente son los siguientes: el costo del sarcófago construido alrededor de la planta nuclear, el costo de mitigar las consecuencias de la zona de exclusión en un área que cubre aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados, el desplazamiento de alrededor de 330.000 personas afectadas por el accidente, el pago de los servicios de salud de la población afectada, la inversión en investigación sobre los problemas ambientales, de salud y de producción agrícola, el costo de monitoreo constante de la zona y sus alrededores, la inversión necesaria para mejorar el tratamiento y eliminación de los desechos tóxicos, las pérdidas indirectas debido a la clausura de las actividades productivas de la zona. Por lo que se calcula que los costos económicos para cubrir los daños de esta tragedia ascienden aproximadamente a 235.000 millones de dólares a lo largo de un periodo de más de 30 años desde la fecha del accidente.